Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más vengo ante ustedes trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para sus vidas y traiga libertad a sus almas, a sus corazones, a sus mentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que traigo el día de hoy le he titulado El efecto de la sangre de Cristo en tu persona. Vamos a ir a la palabra de Dios así rapidito. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra de Dios y se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la circuncisión hecha por manos de hombre en la carne. En pocas palabras, la palabra de Dios nos está diciendo aquí, mis hermanos, que en otro tiempo la salvación esta era hecha hacia el pueblo de Dios, hacia los judíos. Aunque nos guste o no nos guste, la salvación esta primeramente vino a ellos, a los judíos. Jesús mismo dijo: a los suyos vino, pero la palabra de Dios dice: a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, dice la palabra de Dios. El versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, todos estamos sin Dios en el mundo. Mucha gente dice: no, es que yo tengo a Dios, es que Dios, yo estoy bien con Dios. Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago lo malo, yo soy una buena persona. Espérame, todo mundo pecamos, mis hermanos. La palabra de Dios dice: aquel que diga que no peca, el tal es mentiroso y el tal hace mentiroso a Dios. Todo mundo pecamos. La única diferencia que yo quiero que usted aprenda en este día de hoy es que nosotros, la diferencia de nosotros los hijos de Dios, de los cristianos, de los hijos de Dios por medio de la sangre de Cristo, vamos a aprender por medio de su palabra. ¿Cuál es la diferencia? El versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Amén. La sangre derramada en la cruz del Calvario nos acercó a Dios. La sangre derramada tiene el poder para traernos a Dios. La palabra de Dios dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice, voy a llevarlos a otra cita bíblica para confirmar esto que le estoy hablando. Amén. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Amén. Ahora tenemos una relación entre Dios, entre los hombres con Dios, por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que no hay intercesor ante Dios y los hombres, sino Jesucristo, el Hijo único de Dios. Jesucristo fue el único perfecto, el Cordero inmolado en la cruz. Solamente por Él, por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz, nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 9, versículo 13. Dice: porque si la sangre de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, dice el versículo 13, si la sangre de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, dice, ante los inmundos purificaban, dice la palabra de Dios, para la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, hermanos? Si la sangre de un animal, de un macho cabrío, de una becerra, tenía el poder para limpiar los pecados, para hacer remisión de pecados, para remover los pecados, para limpiar, para quitar las manchas del pecado en el alma. Si la sangre de un animal tenía el poder, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Esa es la diferencia entre los hijos de Dios, entre las personas que han recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, y aquellos que no lo quieren recibir. Aquellos que dicen: yo estoy bien con Dios, yo tengo una relación personal con Dios. Déjame decirte una cosa: sin Cristo no hay relación personal con Dios. La única vía de salvación es Jesucristo. Pero mira, el versículo 14 del libro de Hebreos, el mismo capítulo 9, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de machos cabríos, de becerros, de animales, limpiaba los pecados, hacía remisión de pecados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. El 22 del mismo Hebreos dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. El mismo libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, para que usted no me diga, no, es que eso era en el Viejo Testamento. No. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento dice así, y casi todo es purificado según la ley de Moisés, según el Antiguo Testamento, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Déjame decirte esta noticia, mi amado hermano, familia, amigos. Mira, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin Cristo no hay salvación. Amén. Sin la muerte de Cristo en la cruz no hay salvación, no hay vida eterna, mi hermano. La palabra de Dios dice que Cristo fue levantado, murió, pero al tercer día fue levantado de los muertos. Pero mira, dice la palabra de Dios que así como fue levantado de los muertos, el mismo que levantó a Cristo de los muertos nos levantará a nosotros, estos cuerpos mortales, dice la palabra de Dios. Y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hermano, el ser cristiano es un privilegio. El tener a Cristo en el corazón, eso es un privilegio. No es que nosotros seamos mejores que ustedes, los que no tienen a Cristo. Tampoco estamos diciendo esto. La única diferencia es que la sangre que fue pagada en la cruz hizo efecto en nuestras vidas, porque nosotros hemos recibido a Cristo, porque nosotros hemos tratado de vivir para Cristo. Pero tú que vives como te dan ganas, vives haciendo lo que a ti te dan ganas, vives obrando conforme a tus propias concupiscencias. Aún en la misma iglesia hay gente que no sabe que la sangre de Cristo te limpia los pecados. Aún en la misma iglesia no saben que la muerte en la cruz del Calvario te hace completamente libre. Ya no tienes que andar diciendo, hoy por mi culpa, por mi grande culpa. El Señor reprenda al diablo. Cuando tú no aprendes a que la sangre de Cristo te haga libre, cuando tú le dices a Dios, ¿sabes qué? Es que yo soy culpable, Dios, es que tu sangre que derramaste en la cruz no fue suficiente para limpiarme. Eso es una blasfemia. Estás blasfemando contra Dios. ¿Sabes? Porque la sangre de Cristo es poderosa para salvar tu alma, para limpiarte. La Biblia dice que ni que te laves cuando tú tienes pecado, aunque amontone jabón sobre jabón, aunque te laves con lejía, aunque te laves con hisopo, dice la palabra de Dios, no quitarás la mancha de tu pecado. La única manera, el detergente perfecto para limpiar tu pecado es la sangre de Cristo, la que hace de remisión de pecado. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida, mi hermano, porque mira, la palabra de Dios es clara. Solamente por la palabra somos salvos. Lo único que tiene el poder para liberar nuestras almas es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Solamente la palabra hará libres a las personas. Mira tú que tienes familiares inconversos, háblales de la sangre de Cristo, háblales del sacrificio de la cruz. Pero primero aprende, hermano, tú, hermano, hermana, no importa que estés donde estés, pastor. Hay pastores que todavía no son libres. ¿Por qué? Porque no han aprendido que la sangre de Cristo limpia de pecado. No te estoy diciendo que ya porque Cristo murió en la cruz y derramó la sangre por ti, tienes libertad para pecar y hacer lo que te den ganas. No. Te estoy diciendo que si tú sí perseveras en el Evangelio, perseveras leyendo la palabra, perseveras buscando de Dios, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu alma, para llevarte, para darte vida eterna. Amén. Y yo te motivo, mira, delante de Dios te motivo, hermano, sigue adelante, sigue buscando de Dios, sigue predicando su palabra. Mira, si tú no sales a evangelizar, no predicas la palabra, estás en una iglesia o estás en una iglesia donde no predican la palabra, no salen a evangelizar, huye por tu alma, huye de ese lugar, porque la palabra de Dios dice en Mateo 28, amén, dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id, es una orden de nuestro Señor. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, pero Señor quiere decir dueño de mi alma, el que da las órdenes, el que manda, mi capitán, mi general, mi Dios, mi Salvador.
el que da las órdenes, pero para eso, pero yo tengo que obedecerlo. Pero hoy en día se jactan todo el mundo decir, uy, sin santidad nadie verá a Dios. Ese es el mensaje de hoy en día, pero ¿qué es santidad? Santidad no solamente es ponerte un velo que te tape hasta los ojos, o que los vestidos te corran hasta los talones y que te tape hasta las uñas. Eso no es santidad. Es parte de, pero santidad no es eso. Santidad es obediencia, mi hermano, obedecer la palabra de Dios, a obedecer el mandato de Jesucristo. Eso es parte de la santidad. Santidad no solamente predicar un sermón, dar un mensaje, cualquiera, hasta mi hijo que tiene 7 años, da un mensaje, predica un sermón, evangeliza. Más que, yo creo que algunos pastores, he platicado con pastores y dicen, no, es que yo ya me retiré, ya me jubilé, lo hice por mucho tiempo atrás. Espérame, en el evangelio no hay jubilamiento, hermano. Mentiras del diablo. En el evangelio nadie se jubila. Así te estés muriendo de viejo, tienes la obligación de predicar su palabra. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo te lleve o te mueras, no hay jubilamiento. La obligación es de perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Perseverar hasta el fin. Te quedas a la mitad del camino, de nada te sirvió, dice la palabra de Dios, que mejor bueno le fuera no haberlo conocido, dice. Bien, pero no te preocupes porque sea un mensaje tan fuerte el que te estoy hablando. Mira, Cristo es real. El amor de Dios es real. También ahí mismo en Hebreos, hay una parte de Hebreos, no me recuerdo ahorita, para qué te voy a mentir, no me recuerdo, no tengo el verso, pero hay una parte donde dice que la sangre de Cristo, por medio del sacrificio en la cruz, Cristo nos convirtió en la familia de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Pero de verdad, créelo, vive como tal. Mira, te insto delante de Dios, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique la palabra. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dice, donde tendrán comezón de huir, de enseñar, se montarán maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que apartarán de la verdad el oído, dice, y se volverán a las fábulas, enseñarán de lo que ellos piensan. Empezarán a celebrar cualquier clase traen al mundo a la iglesia. Señor, reprenda al diablo, hermano. La palabra de Dios es la única revelación que existe. No hay más que eso. Mira, yo te motivo, mi hermano, que sigas. Si tú no conoces a Cristo y tú nunca has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, y no sabías que la sangre de Cristo es la única que te limpia de pecado, mira, tú tal vez te sientes desesperado, sientes que ya no puedes más, sientes que tu vida es un desastre, tienes problemas en el matrimonio, tienes problemas en tu familia, te sientes abandonado, sientes que no le importa a nadie. Déjame decirte una cosa, que hay alguien que le importa. Mira, antes de que tú nacieras, Él ya murió por ti. Él oró al Padre por ti. Tú eres importante para el Señor Jesucristo. Él murió por ti, mi hermano. Yo no sé quién seas, pero si Dios te está hablando a tu corazón, mira, yo te voy a invitar. Hable tu corazón a Jesús. Dale una oportunidad a Dios. No te voy a decir ni te voy a echar mentiras que se te van a acabar los problemas. No, lo que te voy a decir, que la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, la sangre de Cristo va a liberarte de cualquier atadura. Pero tienes que vivir conforme a Él le agrada. Amén. Tienes que seguir al pie, poner por obra la palabra, leer la palabra, empezar a buscar una iglesia para congregarte. Busca de Dios. Te motivo, te insto delante de Dios que busque de Dios. No mira, la salvación no está en la iglesia. Yo te lo garantizo y te lo digo. La salvación no está en la iglesia. La salvación está en la relación personal que tengas tú y Él. Pero es obligación. La palabra dice, y no dejados de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces por eso nos congregamos. Pero mira, yo te motivo. Te invito a que abras tu corazón a Jesús. Dale una oportunidad a Jesús. Tal vez ya lo has intentado por drogas, por borracheras, por tequila, ser libre y sentirte liviano, sentirte liberado. Sí, cuando andas borracho te sientes así. Pero déjame decirte una cosa, eso es temporal, eso es pasajero. Tal vez lo intentas con mujeres, eso es temporal, es pasajero. Yo personalmente lo he vivido. Cuando yo estaba en el mundo antes sin Cristo, andaba perdido, sin esperanza, dice la palabra de Dios, sin Dios en el mundo. Yo vivía, hice toda esta clase de cosas. Pero ¿saben una cosa? Hoy que tengo a Cristo, he conocido la verdad, me siento libre. Y yo quiero que tú también lo seas. Dios te bendiga. Mira, vamos a orar.
La palabra de Dios dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta hora. Mira, haz esta oración. Y si tú quieres que llore por ti, llámame. Mi teléfono es 323-540-0851. Que Dios te bendiga.